Entró en vigor la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Veamos de qué trata. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACIPE. En esta oportunidad tenemos un interesante tema a tratar con ustedes, que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y para ello, para abordarlo, nos acompañan dos especialistas en la materia. En primer término, me permitiré presentar al maestro Mario Arroyo. Mario es egresado de la carrera de Sociología de la UAM Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana. Posee una maestría en Política Criminológica de la London School of Economics en Londres, Inglaterra, y es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente se desempeña como consultor privado en materia de seguridad y otros temas. Bienvenido, Mario. Muchas gracias. También nos acompaña Martín Gabriel Barrón. Él es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestro en Ciencias Penales con especialidad en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE. Actualmente desempeña como profesor investigador en el propio INACIPE, y dentro de su obra, en la que se cuentan varios libros, podemos mencionar una de las últimas, que es El nudo del silencio tras la pista de una asesina en serie, la Mataviejitas. Bienvenido, Martín. Gracias, Rafael. Buenos días. Pues muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El pasado 3 de enero entró en vigor la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y precisamente vamos a hablar sobre qué implica esta ley, qué figuras prevé y qué eventualmente se pretende obtener con ella. Pero quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, para quien conoce a Martín, que hemos tenido el gusto de tenerlo ya en otra oportunidad. Entre otras cosas, es especialista en el estudio del fenómeno de los asesinos seriales, y aunque creo que no estamos en ese supuesto, pues tenemos muy recientemente un caso que ha conmocionado por las características, que es el del denominado pozolero. ¿Y qué nos puede decir de este sujeto, Martín? En términos generales, sabemos que todavía no existe un juicio, todavía no se finca una responsabilidad, pero de los datos que existen, un estudioso de la materia como tú, ¿cómo conceptúa su actuación? ¿Cómo un individuo de pronto puede prestarse a ese tipo de actividades? ¿Qué nos puede decir muy rápido en este paréntesis de este tema? Respecto a este caso, lo que nosotros podemos encontrar son sujetos que han encontrado una forma de vida, y valga la expresión de una forma de vida, a través de eliminar propiamente los restos físicos de una persona. Y aquí tenemos una serie de circunstancias muy específicas. Lo que tendríamos nosotros que empezar a analizar es de qué tipo de familia proviene, cuál es su medio social, cuál es su medio cultural, para poder tratar de entender qué es lo que se está generando en el mundo fundamentalmente vinculado al narcotráfico. Porque lo que hemos encontrado en algunos de estos esquemas de los narcotraficantes y de los distintos grupos es el incremento de acciones cada vez más grotescas, como puede ser la mutilación, el desmembramiento o el meter a sujetos en distinta clase de ácidos. Entonces ahí algunos supondrían, desde un punto de vista quizás psicológico, que estamos empezando a hablar de cuestiones ya de psicopatologías. Algunos otros hablarán de una psicopatía y algunos otros hablarán simplemente de un trastorno de personalidad. Entonces hay distintas formas de conceptualizarlo, pero lo interesante sería analizar el caso de manera puntual y específica, porque yo considero que no es el único que debe de existir dentro de los distintos grupos. Lo que hay en México de los grupos de narcotraficantes es una copia de mensajes entre unos y otros. Lo que tenemos entonces es una réplica, y habría que buscar cuántos más hay. Entonces no es un caso aislado. El caso de este sujeto llama la atención porque no habíamos encontrado a uno de esos sujetos. En el argot en realidad se llama guisar, no pozolear, a él le pusieron este término, pero incluso hay un corrido que se llama El Cocinero.
en el cual hacen Y alusión refiere a este él. tipo de actividades. Entonces, bueno, esto, si está en los corridos, es que es algo más común de lo que nosotros podemos pensar. Ya más conocido. Así es. Oye, Martín, tío, por supuesto tú no has hablado con él, no has hecho un perfil psicológico, pero podemos pensar que este tipo de personas llega a un momento en que consideran que no están cometiendo una conducta indebida. Así es. Que lo llegan a asumir como un trabajo. Precisamente aquí viene el problema. El problema de la actividad de él es si le daban los restos ya descuartizados o le daban el cuerpo completo y él procedía a descuartizarlo. Ahí habría que ver, porque formalmente en el Código Penal lo que dice es fundamentalmente inhumación de cadáveres. Y ahí estamos hablando de una penalidad no mayor de 5 años. Más o menos, pero hay en la ley de salud hay otras figuras que la condena es a 17 años, pero aquí habría que ver cómo va a aprobar la autoridad que en realidad él realizó estas actividades y además bajo qué concurso de delitos se le van a asociar para ponerle una pena mucho mayor. Entonces, bueno, eso es Muy bien, Martín. Bueno, pues ya habrá oportunidad de abordar en otro espacio el tema de carácter general y a lo mejor en particular los acontecimientos en los que se vio envuelto este sujeto. Bueno, entonces, tomando nuestro tema que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el pasado 3 de enero, Mario, entró en vigor esta nueva ley general denominada así del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para contextualizar un poco el tema, Mario, me gustaría empezar antes de la entrada en vigor de esta ley, que nos pudieras decir para el público que nos está viendo y escuchando, por ejemplo, ¿cómo se organizaban las policías en nuestro país o cómo están organizadas las policías en nuestro país? Por ejemplo, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Bueno, aquí finalmente la nueva ley de seguridad pública viene a corregir o intenta corregir una deficiencia que es básicamente la coordinación. Para que nuestro auditorio pueda entender, somos finalmente una república federada y la Constitución en su artículo 21 establece que la seguridad pública es una función a cargo de los 3 niveles de gobierno, la federación, los estados y los municipios. Esto representa en la práctica cotidiana operativa, un gran problema, porque finalmente, ¿de quién es responsabilidad la seguridad? De ahí que en 1995 se creara la ley que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Desde el nombre mismo de la ley, que viene a sustituir la nueva, se establecía la palabra coordinación como la clave de nuestro sistema de seguridad pública. Evidentemente se crearon organismos, uno de ellos fue el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, que era un órgano técnico para aplicar las políticas. Para que la gente entienda la complejidad de este asunto, debemos entender que si tú me preguntas o alguien se pregunta, ¿cuál es la autoridad máxima en seguridad pública en México? ¿A quién podemos reclamarle que no haya seguridad en las calles? La respuesta es, la autoridad máxima se llama Consejo Nacional de Seguridad Pública y que ahora está integrado por el presidente de la República, por los 32 gobernadores y básicamente esa es la estructura. Es decir, es una responsabilidad compartida. Esta nueva ley que se aprobó recientemente en enero de este año intenta establecer nuevos mecanismos, sobre todo en alguna parte establece sanciones, sobre todo económicas, para aquellos que no participen. La ley anterior simplemente era, digamos, de contentillo, en el sentido de que solamente a través de convenios de coordinación los estados y municipios cumplían o no cumplían, pero no había sanciones. Había ciertos mecanismos, pero no tenían, digamos, una obligatoriedad jurídica más allá de los convenios firmados. Entonces, esto evidentemente tomó por sorpresa, los municipios y estados no capacitaban, no seleccionaban bien a su personal, no había políticas, no hay políticas criminológicas estandarizadas y homogéneas en todo el país, sobre todo que bajen a nivel estrictamente local. Y bueno, la nueva ley lo que intenta precisamente, ya lo comentaremos con Martín, fue una ley que si bien no es la que se requiere, sí representa un significativo avance respecto a la anterior, ¿no? Los 3 partidos principales tenían posiciones diferentes, finalmente lo acordado satisfizo independientemente a unos en algunos aspectos, a otros en otros. Nos quedó una ley un poco
digamos, confusa, no es la deseable, pero digamos que en esta Y es un lógica, avance importante. en esta lógica gradualista que nos caracteriza en nuestros sistemas legislativos, digamos que sí representa un avance. El problema viene ahora, una vez más, cómo operarla, porque estableces una nueva ley totalmente, en muchos sentidos, que reforma instituciones, crea nuevas instituciones, y la verdad es que muchos de esos nos seguimos en los próximos años por definir las reglas del juego. Bueno, pues ahorita vamos a hablar precisamente de esas instituciones que van a operar este sistema. Nos está comentando Mario Martín que precisamente parte de la problemática en materia de seguridad pública es porque eventualmente hay distintas autoridades de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, que tienen influencia o atribuciones en materia de seguridad. Y luego precisamente el problema es la coordinación. Por ejemplo, a nivel federal, ¿qué policías tenemos? A nivel federal, bueno, tenemos la Policía Federal Preventiva, que es quizá el órgano primario que tenemos, y tenemos obviamente la Policía de Investigación, la policía teóricamente de la Agencia Federal de Investigación, con todas las problemáticas que han surgido a finales del año, y tenemos toda una serie de policías vinculadas a la inmigración. A final de cuentas es una policía de inmigración quien hace las labores que está vinculada, que está vinculada, se regresó a la Secretaría de Gobernación. Cuando se creó el sistema, cuando se creó esta ley que mencionaba Mario, lo que se hizo cuando se crea la Policía Federal Preventiva fue aglutinar a la Policía Federal de Caminos, a la Policía de Inmigración, aduanas, etcétera, en crear y conformar un solo cuerpo. Este cuerpo, a final de cuentas, hubo muchas fracturas. La Policía de Caminos promovió amparos, ganaron algunos amparos, la Policía de Inmigración regresó a la Secretaría de Gobernación y además se sumaron miembros del Ejército que pasaron a formar parte de esta nueva Policía Federal. Digamos que fue un conglomerado de distintas áreas las cuales se integraron en esta nueva Policía Federal, que para muchos en su momento no fue lo más óptimo, porque incluso se habló y se habla todavía de la militarización de la seguridad pública, ¿no? Que este es un tema que algunos sienten inclusive muy escabroso, y el año pasado incluso ya hubo pronunciamientos de que no se continuase en este proceso de militarización. Entonces, en términos generales, a nivel federal podemos ubicar la Policía Federal Preventiva, la Policía Investigadora, que es la AFI, exactamente, y la Policía de Inmigración. Digamos una policía más de corte administrativo, que son estas policías de aduanas, inmigración, etcétera. Eso es. Ahora, en el ámbito estatal, ¿cuáles son las policías que fundamentalmente podemos identificar? En el ámbito estatal tenemos, todos los estados tienen una policía estatal, ¿no? Tienen policía estatal. ¿Preventiva? Le llaman policía estatal preventiva, y luego tenemos las municipalidades. Y estas policías preventivas dependen de los gobernadores. Y las policías municipales, obviamente, del presidente municipal. Entonces tenemos distintos cuerpos. Entonces digo, porque eso es lo que quería como que dejar claro. Entonces, a nivel federal tenemos las que nos comentaste. A nivel estatal, prácticamente todos los estados, una policía preventiva, a lo mejor con alguna denominación diferente, pero es preventiva, y que está bajo el mando del gobernador a través de la institución correspondiente. Así es. Y luego también pues tenemos las policías ministeriales, que son las policías de investigación de las de cada procuraduría, y tenemos las policías municipales. Entonces, a nivel estatal están la preventiva y la investigadora, que es la policía ministerial, la policía judicial, como todavía llaman en algunos lados, y luego bajamos al municipio. Así es. Y ahí tenemos una policía municipal que es básicamente preventiva. Así es. Cada estado y cada municipio, incluso hay municipios que ahora le llaman policía comunitaria, policía de proximidad. Pero es como preventiva. Tienen sus variantes. Bueno, ahorita nos quedamos con esta parte, Martín, tenemos que hacer un corte que es muy breve, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Recuerde que nos interesan mucho sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o bien llámenos al 54 87 1500 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Bueno, antes de continuar, mostrarles un libro del que ya les había platicado, es el Prontuario de Delitos Federales, de Bernardino Esparza, profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales,
que ha sido un libro demandado por nuestros televidentes y en esta ocasión traemos 5 más para aquellos que estén interesados. Les recuerdo que es el libro que aborda todos los delitos federales que prevé nuestra legislación, el Código Penal por supuesto, pero además de las 250 leyes federales vigentes en México, 34 de ellas contienen delitos. Entonces es un catálogo que contiene todos estos delitos y una clasificación por el tipo penal, la pena, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Prontuario de Delitos Federales de Bernardino Esparza. Bueno, pues continuamos con el tema, Mario. Ya nos hacía Martín nos da una visión general de qué policías conforman la federal, el ámbito estatal y el ámbito municipal para entender por qué luego es la complicación en esta coordinación. Nos mencionabas tú, Mario, en tu anterior intervención que precisamente esta nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública sustituye a la que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública que crea el Secretariado Nacional. ¿Cuál sería entonces la aportación o qué es lo nuevo que genera esta ley que nos haga pensar que va a haber una coordinación adecuada entre policías y entre áreas de seguridad pública? En realidad tendríamos que esperar obviamente a que opere la ley porque finalmente el esquema anterior, digamos teóricamente estaba funcionando bien. La diferencia ahora, hay algunos cambios, digamos, de jerarquía. Por ejemplo, anteriormente quien presidía el consejo, digamos en la parte técnica, era el secretario de Seguridad Pública. En los partidos opositores en el Congreso demandaron que fuera el propio presidente de la República para darle mayor jerarquía, por ejemplo. También hay algunos otros cambios, se crean nuevos mecanismos, algunas conferencias de procuración de justicia, de seguridad pública, de tribunales superiores de justicia, que antes no formaban parte de la ley, por ejemplo. En la ley anterior, por ejemplo, tampoco estaban incluidos los municipios, a pesar de que la ley decía que los municipios tenían efectivamente responsabilidad, no estaban incluidos en la toma de decisiones de la seguridad pública. Ahora existe una comisión de municipios representados en la toma de decisiones del Consejo de Seguridad. Adicionalmente se crean nuevas figuras que vienen a ser órganos independientes, dependientes del secretario ejecutivo que va a manejar el sistema nacional. Por ejemplo, se abre un Centro Nacional de Confianza, se abre un Centro Nacional para la Prevención del Delito y se abre también un Centro Nacional de Información. Estos finalmente quienes van a ser, quienes definan las políticas de estos 3 centros, no va a ser ya ni el presidente de la República ni el secretario de Seguridad Pública, sino el Consejo Nacional de Municipios, de Gobernadores y el presidente. Esto por primera vez al menos te posibilita, sienta las bases institucionales para que por primera vez tengamos políticas de Estado. Anteriormente lo que ocurría es que la federación generalmente marcaba los lineamientos hacia estados y municipios y evidentemente en esta toma, digamos, en esta manera vertical de generar políticas públicas, no había ni la cultura, ni los recursos, ni la capacitación, ni en general recursos humanos y muchas veces ni voluntad política para adaptar este tipo de decisiones. Y aquí ya se les incorpora al seno del... En esta ocasión, digamos que lo que también debemos entender todos y que va a ser un proceso de aprendizaje. Recordemos que no solamente se modificó la seguridad pública, que es de lo que estamos hablando, sino que finalmente se reformó desde la Constitución todo el sistema penal mexicano, que va a incorporar nuevas figuras como juicios orales, etcétera. Entonces, en realidad estamos presenciando una nueva generación de instituciones en seguridad pública, para lo cual, por ejemplo, no tenemos todavía, y ahí es, por ejemplo, donde instituciones como INACIPE, universidades y demás, tendrán que estar muy pendientes para generar los recursos humanos capaces de llevar y aterrizar en la práctica esas reformas. Claro. De hecho, esta ley encuentra su origen, Martín, en la reforma constitucional del sistema de justicia penal del 18 de junio, ¿no? Ahí se menciona que se tiene que generar esta ley, sí, ¿no? Claro. Bueno, hay el acuerdo nacional, se habla, uno de los compromisos que se asume es generar una nueva ley que modifique la ley de bases de coordinación, se empieza a gestar
Y precisamente en esta gestación lo que tenemos es que en los tiempos que estaban establecidos del Acuerdo Nacional se cumplen, porque la ley sale más o menos en los 6 meses establecidos en este Acuerdo Nacional. Pero un poco lo que decía Mario de las nuevas figuras que aparecen, lo que tenemos es digamos una base integral en estas conferencias. Tenemos la Conferencia de Seguridad Pública. Que va a presidir, te iba a preguntar, sí, que nos comentó Mario que ahora las conferencias están incluidas ya en la ley. Sí. ¿Qué son las conferencias? Las conferencias son, digamos, voy a poner el ejemplo, la Conferencia de Procuración de Justicia de alguna u otra manera existía, porque era la reunión de todos los procuradores para tomar decisiones estratégicas entre los procuradores sobre... Entonces, por conferencia entendemos eso. Entonces, por ejemplo, la Conferencia de Procuración de Justicia reúne a todos los procuradores. La de tribunales. La Conferencia de Seguridad Pública reúne a los secretarios de Seguridad Pública, que va a presidir el secretario de Seguridad Pública Federal. Pero también está la de tribunales, que se van a estar representados. De tribunales. Exactamente. Okay. También está la conferencia del sistema penitenciario, que esa es también importante, que tampoco estaba contemplada en la anterior ley de bases de coordinación. Ahora, los directores dentro de los estados del sistema penitenciario tendrán que reunirse para que haya una política también penitenciaria homogénea, porque aquí también esto obedece a las reformas constitucionales que bien señalaba Mario, del 18 constitucional, porque ahora hay que generar una ley ya no de readaptación social, sino la Constitución ahora marca una reinserción social. Entonces ahí tenemos que empezar a cambiar el esquema. Pero también hay una parte de una conferencia de municipios. Entonces las conferencias, como bien decía Mario, antes era muy vertical el asunto, la política era una política de Estado verticalizada. La nueva ley lo que hace es poner en un plano horizontal a todos los actores. Y les da cabida a todos en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Para que se pueda responder de manera congruente. Y entonces resulta que con la nueva ley todos los actores políticos e incluso lo que decía Mario, el Centro de Participación Ciudadana y el Observatorio Ciudadano que también se crea, incluso ahorita la Secretaría de Seguridad Pública Federal ya está haciendo una convocatoria para los observatorios ciudadanos. Lo que estamos generando es que haya una participación de todos los sectores de la sociedad para que sean corresponsables, porque antes, bueno, le exigíamos al Estado y a las autoridades federales o estatales mayor seguridad, pero pues no había como que los mecanismos adecuados para poder interactuar. Esa frase de la ley de bases de coordinación, esa coordinación a veces era muy peleada, muchas de las ocasiones había los problemas entre los municipios se sentían aislados, ¿no? Que no estaban siendo considerados cuando era la parte más fuerte y considerable del país, pero ahora la conferencia de representantes de los municipios pues tendrá que ser escuchada y entonces se abre un nuevo mecanismo en que todos participen y ahora sí, teóricamente, va a haber una coordinación o tendrá que haber mecanismos de cooperación de ideas exactamente para la toma de decisiones. Ese es un punto a destacar. Así es. Tú mencionabas también, Mario, como un punto tal vez relevante de esta ley, la creación de nuevos centros. Por ejemplo, hablas del centro de confianza. ¿Qué es eso? Bueno, quizás el principal problema que tenemos en México es el de la corrupción. El de que la mayoría de las policías a todos los niveles están infiltradas por la delincuencia organizada o forman parte de la delincuencia ellos mismos, ¿no? Eso es algo que ha sido reconocido por todos los niveles, fue reconocido obviamente en el Consejo Nacional y resulta que desde la propia Constitución, donde se fijan los principios, por ejemplo, que la policía mexicana debe ser honesta, ese resulta el talón de Aquiles prácticamente de la policía en México. ¿Cómo desarrollar entonces la honestidad de los policías? De los criterios que se han formado en los últimos 12 años es lo que se denomina control de confianza, que no es otra cosa sino un eufemismo para llamarle a 7 tipos de exámenes o pruebas, pueden ser más o menos, que van desde exámenes antidrogas, el polígrafo, comúnmente conocido como detector de mentiras, pruebas psicológicas, pruebas socioeconómicas, etcétera.
Anteriormente, que se aplican a policías. que se aplican ahora a todos los miembros del sistema, esa es una diferencia. Todo aquel, seas director o seas policía, seas ejecutivo, director, todos los miembros del sistema de secretarías, procuradurías, etcétera. O sea, seas mando, seas operativo, seas administrativo, No importa. si estás en estas instituciones, Por ejemplo, solamente tienes que pasar por el control de confianza. es correcto. Ahora, por primera vez también se establece un centro nacional que va a fijar los estándares para el resto de las entidades federativas. Es decir, cuántos tipos de exámenes, bajo qué criterios, qué tipo de metodologías. Anteriormente, y mucha gente dice, bueno, ¿para qué les hacían pruebas si de todos modos estamos viendo los casos escandalosos de corrupción? Bueno, en la anterior legislación había cierta discrecionalidad en el siguiente sentido. Por ejemplo, yo evaluaba un policía que reprobaba los exámenes. Y entonces yo, su jefe, le firmaba una carta responsiva donde yo decía que me hacía responsable de él. Él mismo firmaba también en la carta prometiendo que no iba a hacer ninguna travesura, como Paquito le diría a su mamá. Con esta discrecionalidad, ese funcionario entraba y ocupaba su puesto. Bueno, con la nueva ley establece sanciones penales, incluso de 8 años de prisión, para quien no acredite con un certificado de acreditación de confianza o el funcionario que autorice que alguien trabaje sin esa acreditación se hace acreedor a una sanción penal. De tal suerte que yo ya no voy a ser yo mismo quien evalúa mi propio elemento, va a ser un centro independiente que va a fijar los estándares y llevará el control. Ok, entonces de entrada nadie puede entrar por esta vía privilegiada. Todos tienen que estar certificados, es la palabra. Esta certificación tendrá una vigencia de 2 años y a los 2 años otra vez tendrás que realizar y revalidar esta certificación. Entonces, además de esa certificación, otro valor agregado es que en toda la República Mexicana, sea para Policía Federal, sea para Policía Estatal o Municipal, es correcto, se van a aplicar los mismos criterios de ingreso de las policías y de estos funcionarios involucrados en áreas de procuración, de impartición, policía, seguridad, etcétera. pública. Y precisamente lo que está comentando Mario, ese es un poco el gran cambio, porque los criterios de selección, de permanencia y de término del servicio no estaban perfectamente establecidos. Ahora la ley lo que establece son criterios homogéneos, tendrá que haber criterios homogéneos tanto para el ingreso, ¿sí?, para la permanencia, para la exclusión, y también tendrá que haber normas generales para quienes imparten la capacitación, que ese era el otro problema que había anteriormente en todo el país. Va a haber criterios homogéneos para las instituciones. Las instituciones que quieran brindar servicios educativos de capacitación para las policías también tendrán que ser sometidas a un proceso de evaluación, y también a lo mejor especialistas en la materia, consultores, tendrán que pasar por una serie de mecanismos de revisión, porque lo que resultaba era que si yo conocía a alguien que daba capacitación, X tipo de capacitación, yo lo contrataba, le pagaba sus honorarios y quién sabe qué dio, ¿no? Entonces, ahora no, la ley establece toda una serie de criterios y de mecanismos. Muchos pensarán que también esta ley va a generar mayor burocracia, pero también son mecanismos de control porque necesarios. Es necesario tener estos mecanismos, porque si no, entonces seguimos en esta discrecionalidad, en el ejemplo que bien daba Mario, en el que todo mundo se hacía responsable, firmaba las responsivas, y cuando el sujeto cometía o se veía involucrado en algún problema, no, pues yo ya no respondo. Sí. No había ningún criterio, digamos, legal que te obligara. Finalmente era este marco de discrecionalidad. Entonces, este centro de control de confianza, por ejemplo, es una de las nuevas figuras que no teníamos. Como decía Martín, no solamente es de ingreso, Mario, sino también permanencia. Sí, de hecho, el servicio civil de carrera, que ha sido el otro grave problema en México, no se tenían las bases para tener un servicio civil. Por ejemplo, para que la gente se dé una idea, nuestro grave problema es que en promedio cada 5 años renovamos todo el cuerpo de policías a nivel municipal y estatal. Por ejemplo, en promedio. Es decir, cada 5 años estamos con policías nuevos. De acuerdo con datos oficiales del Sistema Nacional, en promedio un policía municipal tarda 1.8 meses en el puesto. Es decir, encuentra otro trabajo, después de eso se va
a la delincuencia, se va al subempleo, se va a otros lados. O sea, no hay un proyecto de vida para ser policía. No es, efectivamente, le acabas de dar el punto. Así es. No, ser policía en este país no es un proyecto de vida. Lo que la ley está intentando hacer es finalmente poner también las bases para una eventual ley del servicio civil que se está preparando para retener a la fuerza policíaca. En promedio, un policía en este país gana 3.200, 3.400 pesos, un policía preventivo, y es evidente que ese dinero no alcanza a satisfacer los mínimos indispensables, y ha sido dentro de nuestra transición democrática, una de las instituciones quizás más olvidadas. Le hemos dado prioridad a otros, por ejemplo, instituciones democráticas, pero las instituciones de seguridad, en particular la policía, jamás las consideramos un asunto de Estado. Hasta ahora, finalmente, después de tanta presión social, de tantas demandas ciudadanas, de la situación grave que estamos viviendo en el país, finalmente creo que los legisladores fueron sensibles a esta, y es que empezaron a sentar las bases que, insisto, tendremos que construir el sistema, porque finalmente la ley podrá estar aprobada, pero bueno, finalmente claro, todo hay que irlo operarlo, ¿no? En esta mecánica, en esta lógica que decía Mario, hay otra parte importante. La ley también establece mecanismos de estímulos para los policías, porque los policías se sentían, incluso en los estudios que hay en el país, se sentían muy devaluados de su labor en este proyecto de vida que tú bien decías. Ahora hay un reconocimiento por parte de la propia ley que se les tendrán que dar beneficios, préstamos establecidos por la ley, esto señala la ley general, pero además la propia ley obliga a los estados a que les tienen que dar un extra de beneficios, de ayudas sociales, etcétera, etcétera, préstamos de vivienda, mejor atención de salud, toda una serie de garantías, de tal manera que el policía pues se sienta integrado, se sienta parte de la propia sociedad, porque según algunos estudios, los policías incluso en esta devaluación de su labor no se sienten integrados. Parece un ejercicio, el ejercicio de ser policía parece peor, ¿sí? Es el peor empleo que casi puede haber en México, ¿no? Ser policía. Tan devaluado está que ahora la ley está intentando dotar de toda una serie de mecanismos de prestaciones a la policía. Porque resulta atractivo ser policía. Exactamente, precisamente para generar un proyecto de vida. Si tú tienes un préstamo de casa-habitación, vamos a suponer, pues obviamente ya no vas a buscar otros mecanismos de obtención de dinero por otras vías, porque entonces ya no solamente estás poniendo en riesgo tú, sino estás poniendo en riesgo a tu propia familia, ¿no? Entonces, obviamente se está intentando incrementar esos beneficios para que la policía, en lo que bien señalaba Mario, de estos bajos salarios, que algunos dicen que hay un déficit del 30% de estos salarios, es decir, al policía le falta un 30% para que sea un salario más o menos que le permita un estilo de vida que sea remunerado, y que pueda más o menos vivir decorosamente. A partir de ahí el policía entonces tiene que compensar ese otro 30% pues de todos estos mecanismos de corrupción que ya conocemos. Sí, ¿no? Pero digo, la cifra que dabas, Mario, de la permanencia promedio de 1.8 meses es terrible. No, es terrible, pero adicionalmente no solamente está demostrado es el factor económico, también tienes que apelar a la racionalidad valorativa, es decir, los bajos salarios no solamente explican la corrupción. Evidentemente tenemos una sociedad que se ha desestructurado y el capital social se va degenerando. Entonces, evidentemente, competir con la lógica de dinero y de poder y de amenazas de la delincuencia organizada, aquí y en cualquier país ha sido una gran dificultad de enfrentar. Entonces, también de ahí que en esta ocasión la participación de la sociedad civil, que por cierto la ha exigido en las calles y en miles de maneras, se haya obligado también al Estado mexicano a crear nuevas figuras inéditas, como el Observatorio Ciudadano que mencionaba Martín. Adicionalmente, el control de confianza que ya mencionaba, está un centro de prevención del delito, un centro nacional de información que se supone va a concentrar toda la información desde huellas dactilares, nombres, registros de los policías. También a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, esos son los tres centros. Uno es el de control de confianza, que lo estábamos abordando. Uno de prevención del delito. Otro de prevención del delito y el de información. Y el de información. A ver, abordemos el de información. El Centro Nacional de Información
Surge también como una necesidad porque finalmente estamos en una sociedad de la información. Y te pongo un ejemplo, había policías que trabajaban en algún estado del sureste del país, que cometían algún delito y se iban a trabajar al norte del país. Y allá, como no hay ningún registro, entonces se les daba trabajo por discrecionalidad. No tenían forma de saber que en el sur habían cometido algún Eso ilícito. es, por ejemplo, eso incluye también las bases de datos de averiguaciones previas. Hay gente que ha cometido delitos en un estado y en otro estado no saben que tiene una orden de aprehensión porque la giró un estado, digamos, Yucatán. Y esta persona ahora vive en Chihuahua y como en ningún lado en ese estado hay ese registro, puede incluso conseguir cualquier empleo o seguir delinquiendo o lo que sea. Todos los estados tienen que estar administrando ahora este centro con placas, con averiguaciones previas, con órdenes de aprehensión, con nombres de policías, con incluso armamento, en fin. Tienen que ir llenando las bases de datos. Esto ya, ¿Eso es lo que se conoce como Plataforma México, que de pronto lo hemos oído en los medios? Bueno, Plataforma México en estricto sentido, como bien señalaba en el corte Martín, no está en la ley, porque es un programa específico de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Plataforma México continúa y va a ser un insumo también de allegarse información, básicamente de carácter operativo. El otro es para otro tipo de... Pero es un sistema informático que va a quedar también adosado a las tareas que Plataforma México va a suministrar información al Centro Nacional de Información, pero Plataforma México básicamente incorpora una gran cantidad de tecnología de todos tipos. Sus bases de datos son capaces, por ejemplo, de transmitir voz, datos, video, sonido, etcétera. Claro que va a ser fundamental. Y ahorita continuamos hablando de esto, Mario, porque tenemos que hacer un corte que es muy breve. Regresamos. Fíjate, una anécdota que me platicaba alguien que está allí en Plataforma México, en una reunión con algunos presidentes municipales para dar a conocer Plataforma México, cómo opera, tal. Resulta que identificaron precisamente por la información que tienen que una presidenta municipal, su esposo, tenía ahí en el sistema 2 o 3 órdenes de aprehensión con temas relacionados a narcotráfico. Y ahí estaba la presidenta municipal. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y recuerda que nos interesan mucho sus comentarios, sugerencias, opiniones, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a los teléfonos que ahora aparecen en su pantalla. Pues muy bien, nos quedamos antes del corte hablando, Mario, del sistema de información. Hay que subir registros, hay que subir voces, hay que subir datos, hay que subir averiguaciones previas. Efectivamente, esa es digamos, la función que va a tener el Centro Nacional de Información, pero quería comentar que aparte de estos tres, la nueva innovación va a ser un observatorio ciudadano del delito, que por primera vez serán ciudadanos, un órgano ciudadanizado, quien tendrá la capacidad de exigir información a las autoridades de los 3 niveles de gobierno y conjuntar una serie de indicadores, es decir, ¿cómo vamos a saber si efectivamente los gobiernos de los 3 niveles, las autoridades, están dando resultados? Entonces los ciudadanos lograron finalmente, está por verse qué forma jurídica cobra. ¿Pero lo prevé la ley del No, Sistema Nacional? la ley no lo prevé el Acuerdo Nacional que se firmó en el Palacio el año pasado. Digamos que este sí no puede entrar en la ley porque finalmente es un acuerdo político, no es tanto un acuerdo legal. Se encontrarán mecanismos de coordinación en la ley que prevén también mecanismos de coordinación entre ciudadanos o entidades privadas. Pero es importante este observatorio porque se está o debe generar una serie de números, de indicadores que se les van a aplicar a los 3 niveles de gobierno
y que el compromiso del gobierno, del propio Consejo Nacional, es que los estados o municipios que no estén dando resultados en función de estos indicadores, se tomarán medidas, digamos, para sancionarlos, que generalmente van a ser de carácter económico. Claro, pero ya hay indicadores homogéneos para hacer las mediciones y aparte ya saben que traen a un observador detrás. Sí, es un observador ciudadano. Se trata finalmente de garantizar controles democráticos y de presión, sobre todo con datos duros, que no estamos acostumbrados en México a medirnos con indicadores. Se ha gastado muchísimo dinero en México para que nuestro público se dé una idea. Yo creo que hemos gastado algo así como 12,000 millones de dólares desde que inició en el 95 el sistema, aunque es un poco antes, pero no hemos visto evidentemente los resultados. Dinero ha habido, este año se incrementó casi un 30% el presupuesto a nivel federal y ha sido un desperdicio de recursos muy grande. De ahí que el propio Congreso haya destinado también un fondo, una partida para auditoría de recursos y que ahora la Auditoría Superior de la Federación también vaya a poner los ojos en alerta, porque hasta antes los gobiernos solían usar el presupuesto de seguridad pública o para fines, digamos, de naturaleza ajena a la seguridad pública, o bien en un dispendio de recursos innecesarios. No planeados, autos que no se planeados, necesitan, armas que no patrullas, se usan. Ojalá Pero, fuera por ejemplo, armas, ¿no? Pero muchas de las ocasiones los recursos estaban etiquetados para capacitación, algo que estábamos hablando también hace ratito. Pero en lugar de ser destinados a capacitación, como pues no se sabía qué capacitar y cómo capacitar, pues mejor cambiamos el rubro y compramos una patrulla, la patrulla del jefe, o un vehículo para el jefe. Entonces va a haber una especial auditoría de esos recursos, e incluso la ley prevé sanciones para este mal uso de los recursos. La ley establece que si yo, funcionario público, presidente municipal, gobernador, etcétera, etcétera, digo que los recursos o estoy solicitando recursos para capacitación, los recursos se deben de gastar en capacitación. O sea, ya no puedo cambiar los ¿en qué los puedo rubros. utilizar? Y entonces, precisamente la función del Observatorio Ciudadano tendrá que ser un órgano revisor en qué se está, por ejemplo, gastando los recursos, y hacer público también a través del Observatorio Ciudadano que se están mal empleando los recursos de la seguridad. Este es uno de los grandes cambios, que entonces ahora este Observatorio Ciudadano va a poder vigilar, va a poder exigir, va a poder hacer un mecanismo de control externo a las propias instituciones para poder exigir el resultado deseado a las autoridades, que es mayor seguridad. Claro, donde hay vigilancia, hay resultados. Así y aparte hay transparencia. Por eso lo que decía Mario de los mecanismos. Ahora, el centro de información, que es de lo que estamos hablando, Martín, ¿qué requiere para funcionar de una manera eficaz? Digo, creo que a todos nos suena que es algo que debe existir para que las policías puedan hacer su trabajo, porque entiendo que de alguna manera ya existía algo, sí, pero que de alguna manera sí. no había funcionado. ¿Qué es lo que hay que hacer para que ese centro de información dé los resultados que se esperan? El principal problema es que los estados y municipios cuenten con la tecnología adecuada. Ese es el primer gran punto. Que cuenten con equipos de internet, que cuenten con toda la infraestructura, o sea, que cuenten con los insumos tecnológicos para poder yo subir la información que a mí me corresponde. ¿Qué resulta? Que podríamos tener a lo mejor un municipio en el cual uno de sus principales problemas es la luz. ¿Cómo va a subir información? O sea, ese es el primer gran punto, ¿no? O sea, tenemos que tener la infraestructura. Posteriormente, hemos visto que en estos 12 años o un poquito más del Sistema Nacional de Seguridad Pública se ha hablado mucho de que se ha invertido en tecnología, que se ha invertido en equipos, pero la verdad es que cuando uno intenta acceder a la información de estos centros, hay un atraso a veces de 2 años, de 3 años, de 4 años, o hay áreas en las cuales jamás han subido la información que tendrían que subir. Uno de los grandes problemas es que ni siquiera en estas bases que teóricamente existen históricamente están todos los registros de los policías, precisamente por los problemas que decía Mario, los que se dan de alta, los que se dan de baja, y además no hay un seguimiento de estos policías que fueron dados de baja por X o por Y motivo, ¿no? Entonces es un problema saber, pero
Si a eso le sumamos, estamos hablando de las policías, si a eso le sumamos que tampoco están concentrados todos los datos de los reclusos o de quienes han pasado por el sistema penitenciario, pues tenemos otro problema, porque no hay una forma de cruzar información, de averiguaciones previas o de gente que ya estuvo dentro de la prisión y que se va a otro estado y comete otro delito, y no hay manera, igual que los policías, de cruzar la información. Precisamente la idea de las conferencias es que empiecen, y de este Centro de Información, Centro Nacional de Información, es que sea el órgano de control para todas estas áreas, tanto del área de policía como el área de quienes han estado ingresados en reclusión, para poder dar un seguimiento. Si no, de otra manera, pues seguimos sin saber cuáles son las estadísticas de reincidencia, por ejemplo, del país, cuántas veces, por qué, motivos, etcétera. La investigación se complica cuando no sabemos si alguien cometió un delito en Chiapas y otro en Chihuahua. No hay manera de cruzar aparte la información es básica para una adecuada investigación criminal, ¿no? Es una cosa de sentido común, finalmente. Sin información no puedes diseñar ningún tipo de política pública. Y yo insisto, creo que este asunto nos tomó por sorpresa porque somos una sociedad no muy apta para el conocimiento científico, para el diseño de políticas públicas. Y ahora que nos estalló la crisis de seguridad, evidentemente estamos como muy a la carrera tratando de armarlo. Ha sido bueno, pero vuelvo a insistir, creo que se necesita una gran fuerza social, nuevos universitarios, programas de centros de estudio enfocados a esta nueva realidad, porque los próximos años van a ser fundamentales. Es decir, no tenemos más tiempo, ya no podemos esperar a que las cosas, esta lógica de parsimonia que tenemos en México, yo creo que ya no puede ser, al menos en el tema de seguridad pública. Si se le agregan los efectos de la crisis económica, es decir, será el sector uno de los pocos que van a tener recursos y por lo tanto que se necesitan ser bien empleados. Como suele ocurrir en crisis económicas, pérdida de empleos, regreso de migrantes mexicanos, estamos quizás ante la eventualidad de un incremento en los índices delictivos, de mayor erosión de las relaciones sociales, del capital social. Entonces es crucial para el destino del país en la próxima década, si queremos sustentarnos y seguir, digamos, vigentes como nación. Yo creo que hay que profundizar, que bueno, que en este caso Expediente INACIPE toca este tema, y convocar a los ciudadanos también, porque una sociedad informada que no participa finalmente queda a expensas de lo que sus partidos políticos o gobernantes hacen. En las sociedades donde ha habido un cambio radical en seguridad pública, el factor ciudadano ha sido crucial, la información científica y políticas públicas de largo plazo. Claro. ¿Y este centro de información va a ser operado por el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad? Son órganos autónomos e independientes en gestión, pero informarán al Secretariado Ejecutivo, de acuerdo un poco a la estructura orgánica que maneja la ley. Estos tres áreas, el Centro Nacional de Información, el Centro Nacional de Control y Confianza y el de Prevención y Participación Ciudadana, junto con el Observatorio, nutrirán al Secretariado Ejecutivo, y a su vez el Secretariado Ejecutivo informará y operarán a nivel nacional. Así es. Y en este caso sobre ellos va a estar la carga de que exista la tecnología, estar incentivando que se suba la información y obviamente los estándares de secrecía necesarios para el manejo de información. Obviamente ahí se están planteados, como en cualquier sistema informático, niveles de acceso. Entonces tú puedes saber qué tipo de información se consultó, durante cuánto tiempo, quién, a qué horas, etcétera. Eso, digamos que ya hay controles, o se tiene pensado controles. Evidentemente, como son cambios nuevos, la ley da provisiones, por ejemplo, hasta dentro de un año, para que se forme el Centro Nacional de Control de Confianza. Les da provisiones, como decía Martín, porque no todos los estados tienen ley de seguridad pública, por ejemplo. Es decir, sigue una serie de adecuaciones a nivel nacional y a niveles de las legislaturas locales, que por ejemplo las policías privadas, que son otro, o pueden ser un gran problema o un gran aliado de la seguridad pública, si están no reguladas son un gran problema. Por ejemplo, también la gente que contrata este tipo de servicios, ¿qué garantía va a tener de que son honestos, capacitados? Bueno, la ley federal no puede establecer controles para todo el país, excepto en algunos
circunstancias, pero le deja a los estados que también los guardias de seguridad privado pasen, por ejemplo, por los centros de control de confianza locales. Es decir, solamente, además de las licencias correspondientes, muchos estados están ya preparando sus leyes para que por ley todos los vigilantes y cuerpos de seguridad privada. Entonces, está muy bien. Esto va, esta ley en realidad, más allá de las críticas que pueda tener, creo que nos va a dar material para mucho tiempo, tiene cosas muy positivas y, insisto, el problema va a ser... como vemos, hay que ir armando poco a poco. Precisamente la ley establece que en 6 meses, lo que decía Mario, los estados tendrán que adecuar su marco jurídico un poco en términos generales de las leyes de seguridad a esta ley general. O sea, los estados tendrán que emitir su propia ley, aquellos que no lo tienen tendrán que generar una nueva ley y aquellos que la tienen tendrán que modificarla para hacer las adecuaciones necesarias. Pero a la par también vienen otra serie de leyes y se va dando en cascada. O sea, esta ley general va a provocar hacia los estados que se emitan las leyes generales de seguridad pública, las leyes estatales de seguridad pública y después las leyes de policía, municipales también. Entonces, implica, primero que nada, homogeneizar también el marco jurídico del país, porque hay estados en que no hay ley de seguridad pública. No, ahí te pongo un ejemplo rapidísimo. Un estado, no voy a mencionar el nombre, decidió hacer control de confianza a todos sus policías municipales y estatales. Y lo primero que se encontraron es que no había ninguna ley que obligara a los policías municipales a hacerse control de confianza, ni regulaba, es decir, no había ni siquiera un reglamento de policía. No había un fundamento jurídico para mandarlos. Simplemente estaba ahí una policía improvisada, que era el compadre del presidente, le pones una arma de fuego y lo sacas ya a ejercer labores de policía preventiva. Esa es la dramática realidad del país. A niveles estatales hay quizás más homologación, pero la gran mayoría de los policías municipales en México está en condiciones muy precarias, que finalmente yo te diría décadas de atraso. Entonces ahí también vamos a tener un gran problema, porque recordemos que finalmente de todos los delitos que ocurren, casi el 94% son del fuero común. Es decir, del fuero federal son muy pocos y el problema real de la seguridad pública ocurre a niveles locales. Sí, a niveles municipales. Ahora, me imagino en términos de número de elementos, Martín, donde más policías hay es en las policías municipales, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Y son los menos preparados. Son los menos preparados porque los niveles escasamente en algunos estados, y variará de acuerdo a cada estado, pues en algunos estados serán niveles de secundaria, en otros primaria y en algunos saber leer y escribir. Esa es la realidad. Se calcula que más o menos el 85%, 85-90% de la policía municipal en todo el país tiene este nivel de secundaria. Y esa es la realidad. Entonces, ¿cómo mandamos? Yo a veces pongo el ejemplo. ¿Cómo le pedimos a un policía preventivo, municipal, que atienda un caso de violencia familiar? Vamos, hay una denuncia, hay una queja de que hay un problema de violencia familiar. ¿Y cómo atiende ese problema el policía si también en su propia casa él ejerce violencia familiar? O sea, claro, estamos pidiendo cosas... Sí, es el mismo asunto que comentábamos de ser policía como profesión o forma de vida. Una persona que desconoce en su persona, su comunidad, qué es la seguridad, difícilmente te va a poder ofertar ese servicio. Es decir, no puede haber seguridad pública si quienes son los encargados de brindarte este servicio, esta función, no la tienen. Y de ahí que en gran medida, como mencionaba hace rato, la policía debe ser retomada como un eje de la transformación del Estado mexicano. Digo la policía para sintetizar el conjunto, ¿no? de seguridad pública. Y bueno, yo creo que nos queda prepararnos con nuevas profesiones, cuadros en los estados es fundamental. Muchos de los estados de la República no cuentan con los recursos humanos suficientes, porque finalmente nuestro centralismo ha obligado a que la gran mayoría de recursos humanos capacitados estén en la capital del país, y aunque hay buenos y muy honrosos ejemplos en algunos otros estados de la República, yo creo que sí también sigue una labor de difusión, de capacitación
de sensibilización de la opinión pública, de los medios de comunicación, Muy en torno a que es importante. una reforma que nos concierne a todos, no solamente al gobierno o a los académicos, Así es. es creo que a la Pues muy sociedad bien, completa. pues muy interesante. Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado, en el tintero quedan muchos temas, pero pues esperemos que esta ley de seguridad del Sistema Nacional de Seguridad Pública, bueno, pues sea el principio de la transformación de todas estas instituciones y que por el bien de todos nosotros sea para bien y que cada quien en nuestra trinchera hagamos lo que nos corresponda. Yo por lo pronto no tengo más que agradecer a Mario Arroyo, Muchas gracias. que viene desde Rumania, a Martín Barrón Gracias. y a ustedes por su atención. Nos vemos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.